Pues sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver el concepto de diagrama de cuerpo libre. Es un concepto muy importante en la mecánica que nos va a ayudar a resolver problemas que en principio parecen complicados, pero hay que entender lo que es y cómo realizar correctamente un diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues vamos a pasar a su definición. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de cuerpo libre, sin embargo, pues se ve bastante complicado. Vamos a clarificar cuál es su definición. Dice así: dibujo del cuerpo aislado y de las fuerzas externas que actúan sobre él. De hecho, esta parte es importante porque le da prácticamente el nombre al diagrama. Como dice su nombre, es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir libre? Que vamos a aislar al cuerpo que estamos estudiando de su entorno. Como podemos ver aquí en el ejemplo, se está estudiando una barra que está en color verde, ¿sí? Y solo se está dibujando la barra. Vean que todas las líneas y todo lo demás que aparece en realidad no existe físicamente. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre dibujamos al cuerpo, sí, aislado de su entorno, pero no solo al cuerpo, también vamos a dibujar las fuerzas externas que actúan sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien estamos dibujando el cuerpo de forma aislada, no vamos a olvidar la influencia que tienen otros objetos sobre este. Ya vimos a partir de la definición de fuerza que es la acción de un cuerpo sobre otro que tiene la capacidad de alterar su movimiento, pues para que esta fuerza exista se requieren al menos de dos cuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, esta fuerza que está representada con esta flecha en azul, es la acción que está ejerciendo otro cuerpo sobre el cuerpo que tenemos aquí en color verde. Esta flecha que tenemos aquí en color azul, lo más seguro es que la esté ejerciendo otro cuerpo que no estamos viendo y esta también. Y finalmente esta fuerza, que ya después veremos que es el peso, es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el propio objeto. No estamos dibujando la Tierra, pero sí estamos dibujando el efecto que toda la Tierra tiene sobre este objeto, ¿sí? Entonces quedémonos con la definición. Es un cuerpo, ¿sí? Es un dibujo del cuerpo aislado y de las fuerzas externas que actúan sobre él. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que quede todavía más claro cómo debemos elaborar un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos un sistema mecánico, ¿sí? Este es un plano inclinado. Tenemos también dos cuerpos conectados a través de una polea y vamos a suponer que es un plano liso. En otras palabras, no hay fricción, ¿sí? Ya el concepto de fricción lo abordaremos en un video posterior. ¿Cuántos cuerpos podemos analizar? En realidad muchos, prácticamente todos los que vemos aquí. Sin embargo, vamos a conformarnos con analizar este cuerpo que le voy a llamar cuerpo A, el cuerpo que está colgando y que no tiene contacto con el plano. El cuerpo B, que es el cuerpo que está sobre el plano inclinado, y esta polea, que va a ser el cuerpo C. Entonces, ¿qué nos pide aquí el ejemplo? Pues dibuje el diagrama de cuerpo libre de las dos masas y de la polea mostradas, es decir, de los tres objetos que acabamos de definir. Vamos a empezar con el primero. Diagrama de cuerpo libre A. Entonces, vamos a dibujar ¿qué objeto? Pues el objeto que está colgando, aislado de su entorno. En otras palabras, solo. Entonces, ahí ya tenemos el dibujo. El dibujo no tiene que ser tan preciso. Aquí lo importante es que capture de alguna manera, ¿sí?, la geometría que tiene el objeto. Lo importante a fin de cuentas van a ser las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Muy bien, como este sistema mecánico está en la Tierra, sabemos que todos los objetos tienen un peso, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre ellos. Por lo tanto, pues vamos a dibujar el peso de este objeto.
¿Cómo lo dibujamos? Pues como una flecha que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque el peso de los objetos siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Sin embargo, no es la única fuerza que está actuando. Si vemos el dibujo, claramente esta cuerda que está en color rojo tiene contacto con él. Aquí tenemos una fuerza a distancia y como la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre el objeto, pues vamos a cambiarla por esa fuerza, es decir, la acción que la cuerda está ejerciendo sobre el cuerpo A. ¿Podría haber otras fuerzas? Pues en realidad sí, podrían ser todas las fuerzas que está ejerciendo el aire sobre el objeto, sin embargo, pues prácticamente podemos considerar que son despreciables, de tal modo que las fuerzas más importantes son el peso y la tensión que está ejerciendo la cuerda. Estas son las fuerzas que actúan sobre el objeto y ya tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Nada más restaría pues ponerle sus respectivos nombres, el peso del objeto A y la tensión de la cuerda. Aquí ya tenemos un diagrama de cuerpo libre auténtico. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero del objeto B. El primer paso, pues al igual que en el caso anterior, consiste en separar o aislar el cuerpo de su entorno. Entonces vamos a dibujarlo sin dibujar su entorno. Aquí ya tengo el cuerpo B, ¿sí? Y pues vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre él. Nuevamente, por el simple hecho de estar en la Tierra, tiene un peso. Y ese peso deberá apuntar hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Este es el peso del cuerpo B. Vemos que también está conectada la cuerda aquí. Por lo tanto, ahí hay una fuerza de contacto. ¿Sí? Y la ponemos hacia arriba porque la cuerda pues está jalando al objeto. Muy bien, ¿qué más? En principio, uno podría pensar que estas son todas las fuerzas que hay, al igual que en el ejemplo anterior, el caso del cuerpo A. Sin embargo, no es así, porque además de que el cuerpo B tiene contacto con la cuerda, también tiene contacto con el plano inclinado, de tal modo que pues hay que poner una fuerza que represente la acción del plano sobre el cuerpo. ¿Sí? Y pues ya tenemos estas tres fuerzas. Y como supusimos que no habría fricción, esta fuerza va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? Posteriormente, ya cuando estemos estudiando fricción, pues aparecerá otra fuerza que aquí no estamos poniendo. De tal modo que este es nuestro diagrama de cuerpo libre para el objeto B. Ya nada más hay que poner los nombres de cada una de las fuerzas que están actuando. El peso, la tensión y esta le vamos a llamar fuerza normal precisamente porque es perpendicular al propio plano inclinado. Muy bien, vamos ahora a resolver el último, es decir, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Vean que la polea tiene contacto con la cuerda en dos puntos, y además tiene contacto con su propio soporte, ¿sí? Este soporte que va conectado al plano inclinado. Vamos a ver cuál sería el primer paso. Dibujar el cuerpo aislado, ¿sí? Ya tenemos aquí la polea y luego las fuerzas externas que están actuando sobre él, es decir, todas las influencias que los demás objetos ejercen sobre ella. En este caso, como les había comentado, aquí al inicio tenemos una fuerza que está ejerciendo la polea, la cuerda, ¿sí? Sobre la polea. Entonces, esta fuerza va hacia abajo, porque la polea pues está siendo jalada hacia abajo por la cuerda. Del otro lado pasa algo similar, pero con un ángulo diferente. Vean que en este caso la fuerza tiene esta dirección. Ambas fuerzas son de tensión, pero no son las únicas que se están ejerciendo sobre la polea. ¿Qué otra fuerza se está ejerciendo? Pues precisamente la que el soporte ejerce sobre la polea, ¿sí? Que sería el tercer objeto sobre la polea. Y bueno, esta vamos a ponerla así.
Ajá, de tal modo que, pues yo tengo, esta es la fuerza que el soporte ejerce sobre la polea, la ejerce sobre su eje y estas son las dos cuerdas. Ahora, ¿por qué tienen estos ángulos? Se preguntarán. Bueno, si este sistema está en equilibrio, ajá, o más precisamente si está en reposo, pues podemos considerar que la polea no se está moviendo. ¿Y eso qué quiere decir? Intuitivamente que las fuerzas se van a compensar unas a otras. Ajá. Si recordamos la ley del paralelogramo, pues yo tendría que poner esta fuerza, luego esta fuerza y luego esta fuerza. Ajá. Sin embargo, cuando hagamos esa composición, nos daremos cuenta que queda un triángulo cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de estas tres fuerzas va a ser igual a cero, dándonos la condición de equilibrio. Pero, pues para ello, ahora sí. Ya tenemos aquí los nombres de cada una de las fuerzas y pues vamos a ver lo que es el equilibrio de la partícula. Entonces, el concepto de equilibrio dice así: el equilibrio, es el estado de un cuerpo en que las fuerzas que actúan sobre él se compensan o se anulan, precisamente como lo habíamos visto en el caso de la polea, y de hecho en los dos casos anteriores también se cumplía. Matemáticamente, podemos expresar el equilibrio de la siguiente forma. Supongamos que sobre un cuerpo están actuando n fuerzas. Si las sumamos todas, pues nos tiene que dar el vector cero. Porque, ¿qué nos decía la primera ley de Newton? Que un objeto va a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que fuerzas externas lo alteren. Esto es un poquito más general, porque sí hay fuerzas externas, pero entre todas se compensan, dando como resultado el vector cero. Para que quede claro, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una placa triangular, ¿sí?, que es un cuerpo rígido, y luego tres fuerzas actuando sobre la placa. Como estamos considerando que es rígido, este cuerpo no se va a deformar. De tal modo que el único efecto externo que vamos a ver es que este objeto, pues si parte del reposo, va a permanecer en reposo, porque la suma de esta fuerza, más la suma de esta fuerza, más la suma de esta fuerza, van a ser exactamente igual a cero. Y pues hay distintas formas de verificarlo, pero pues aquí se puede observar que la suma de las tres se anula. Y este concepto es muy importante, y sobre todo esta ecuación que tenemos aquí, porque es la condición de equilibrio que vamos a buscar a la hora de resolver problemas. Muy bien, pues sería todo por el video de hoy. En el próximo, pues vamos a ver el tema de fricción, que es también un concepto muy importante, y pues resolveremos algunos problemas relacionados. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima.